mi hermano menor coqueteó y sedujo a mi esposa para que se divorciara de mí mientras yo estaba en una larga misión de patrulla en el mar. Cuando regresé con un dolor insoportable recurrí a mis padres en busca de ayuda, pero ellos solo me miraron con desprecio y escupieron una dura crítica: eres un tonto que no pudo mantener a su esposa, arréglatelas tú mismo. Soy Travis, de 38 años, oficial de la Marina de los Estados Unidos. Mi vida ha estado ligada al mar, a las olas golpeando contra el casco del portaaviones USS Abraham Lincoln. El barco es mi hogar, mis compañeros de tripulación son mis hermanos, pero cada patrulla de 6 meses, a veces de un año, me aleja de la costa, lejos de mi familia. Me he acostumbrado a los días interminables a la deriva, al rugido de los motores y al sabor salado que se filtra en mi piel, pero ningún viaje me había preparado para la tormenta que estaba a punto de azotar mi propia vida. Crecí en un pequeño pueblo de Oregón, donde los campos de cebada se extendían interminablemente bajo un cielo gris. Mi infancia no fue fácil. Mis padres, granjeros endurecidos, siempre favorecieron a mi hermano menor Ryan. Ryan, 6 años menor que yo, era el niño de oro de la familia. Él tenía ropa nueva e iba a campamentos de verano, mientras yo vestía ropa usada y ganaba dinero de bolsillo cortando el césped de los vecinos. No resentía a mis padres, simplemente seguía adelante en silencio. A los 18 años, me alisté, eligiendo la Marina para valerme por mí mismo, para demostrar que podía lograr algo más grande. Mis padres lo llamaron una elección tonta, pero no me importó. Quería vivir mi propia vida. La Marina me dio todo: disciplina, propósito y una segunda familia. En el barco, subí de rango, de un marinero humilde a un oficial al mando. Me enorgullecía estar en la cubierta viendo despegar los F-18, sabiendo que era parte de la máquina que protegía nuestro país. Pero el costo era el tiempo. Los despliegues largos significaban perder cumpleaños, aniversarios y los momentos tranquilos con mis seres queridos. Pensé que podría soportarlo mientras tuviera un lugar al que regresar. Ese lugar era Lily, mi esposa. Nos conocimos hace 6 años en una pequeña cafetería en San Diego. Ella, una contadora de 32 años, tenía una sonrisa cálida y ojos que brillaban como el mar al amanecer. Quedé cautivado desde la primera mirada. Lily era diferente a cualquier mujer que había conocido. Era inteligente, independiente y parecía entender la vida de un marinero como yo. Nos enamoramos rápidamente y nos casamos después de un año de noviazgo. Nuestra boda fue sencilla, con solo unos pocos amigos y compañeros de tripulación, pero para mí fue el día más feliz de mi vida. Pensé que había encontrado un puerto tranquilo en medio de las tormentas más duras. Lily y yo vivíamos en una pequeña casa en San Diego, cerca de la base naval. Esa casa era mi sueño, comprada con un préstamo militar a mi nombre, pero siempre le dije a Lily que era nuestro hogar. No éramos ricos, pero teníamos suficiente para vivir cómodamente. Enviaba la mayor parte de mi salario a nuestra cuenta conjunta y Lily administraba nuestros gastos. Ella era buena con los números, siempre diciendo que nos ayudaría a ahorrar para el futuro. Confiaba en ella completamente, pero la vida de casados no siempre fue fácil. Mis despliegues dejaban a Lily sola, lo sabía. Una vez me dijo, su voz teñida de tristeza: amas el mar más que a mí, ¿verdad? Me reí, la abracé y prometí compensarlo cuando regresara. Lo intentaba. Cada vez que estaba en casa, la llevaba a cenar, arreglaba la cocina o simplemente me sentaba con ella a ver películas, pero el tiempo seguro siempre era fugaz. Abordaría el barco de nuevo, dejando a Lily con promesas de que todo estaría bien. La última vez, antes de una patrulla de 10 meses en el Pacífico, noté algo diferente. Lily estaba más distante, comenzó a desarrollar nuevos hábitos. A diferencia de antes, no era necesariamente malo, pero me dejaba inquieto. El día que abordé el barco, Lily me despidió en el puerto, me abrazó, pero ese abrazo se sintió frío, le faltaba la calidez familiar. Cuídate, Travis, dijo. Luego se dio la vuelta rápidamente. La observé caminar hacia el coche, sintiendo como si un pedazo de mi corazón se hubiera quedado atrás en la orilla. En el barco, me sumergí en el trabajo, tratando de no pensar en ello, pero cada noche, tumbado en mi litera estrecha, el sonido de las olas contra el casco me recordaba que algo se estaba resquebrajando. Pensé que podría arreglarlo todo cuando regresara. Pensé que mi amor por Lily era lo suficientemente fuerte como para superar la distancia, el tiempo y las dudas. Pero no sabía que en el lugar que llamaba hogar se estaba gestando otra tormenta, una tormenta que destruiría todo lo que siempre había atesorado. El mar nocturno estaba en calma, pero dentro de mí, una tormenta rugía. Estaba sentado en el centro de mando del USS Abraham Lincoln, el resplandor verde de las pantallas de la computadora iluminando mi rostro cansado. 7 meses habían pasado desde que dejé San Diego, desde que dejé a Lily. Sus correos electrónicos habían disminuido,
de unas pocas líneas sobre la vida en casa a frases cortas y sin vida. Traté de convencerme de que estaba ocupada, de que todo estaba bien, pero esa noche apareció un nuevo correo electrónico en mi bandeja de entrada, su línea de asunto. Sorprendentemente simple: necesitamos hablar. Hice clic, mi corazón latiendo como si estuviera frente a un simulacro de emergencia. Las palabras de Lily eran frías, afiladas como una cuchilla. Travis, he presentado el divorcio, no puedo vivir esta vida más, necesito a alguien que esté aquí, no una sombra distante. He retirado $20,000 de nuestra cuenta conjunta para empezar de nuevo. Estoy viviendo con alguien más, no me contactes. Lo leí una y otra vez, cada palabra clavando mi pecho como una aguja. 4 años de matrimonio, nuestras promesas, las noches en que la abracé y soñé con nuestro futuro, todo destrozado en unas pocas líneas crueles. Estaba aturdido, pero no lloré. Quizás el mar me había enseñado a suprimir mis emociones. Me quedé allí, mirando la pantalla, sintiendo como si la cubierta bajo mis pies se estuviera desmoronando. ¿Alguien más? ¿Quién y por qué? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, pero no tenía respuestas. Todo lo que sabía era que Lily, la mujer que amaba más que a nada, había elegido dejarme, llevándose consigo un pedazo de la vida que había construido. Escribí 2 palabras: entendido, sin emoción, sin argumento. Presioné enviar y apagué la computadora. Mis compañeros de tripulación a mi alrededor reían y contaban historias familiares, pero yo me quedé en silencio. No quería que me vieran débil. Me levanté y salí a la cubierta. El viento del mar soplaba ferozmente, helado, pero no podía disipar el vacío en mi corazón. Miré hacia el agua oscura, preguntándome qué había hecho mal. ¿Fue porque estuve fuera demasiado tiempo o porque no fui lo suficientemente bueno para mantenerla? Pero entonces una chispa de ira se encendió. No solo se fue, se llevó dinero. Eligió a alguien más sin una sola explicación directa. Agarré la barandilla con fuerza, respiré hondo y me dije a mí mismo que fuera fuerte. Me quedaban 3 meses en el mar, no dejaría que esto me destruyera. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que había visto las señales mucho antes, pero me negué a creerlas. Antes de la patrulla, Lily había cambiado. Ya no era la esposa amable que se sentaba a mi lado hablando de pequeños planes para nuestro hogar. Se volvió distante, como una extraña viviendo bajo el mismo techo. Recordé la tarde en que llegó tarde a casa. El olor a perfume nuevo en su ropa y la sonrisa forzada cuando le pregunté dónde había estado. Solo salí con amigos, decía, pero sus ojos evasivos me inquietaban. Comenzó a prestar más atención a su apariencia: cabello rubio teñido, uñas pintadas de rojo, ropa nueva, cosas que nunca la había visto usar cuando estaba conmigo. La elogié, le dije que se veía hermosa, pero ella solo me dio una leve sonrisa como si mis palabras ya no importaran. Una vez la vi cerrar rápidamente su teléfono cuando entré en la habitación. ¿Por qué tienes una contraseña ahora?, pregunté, tratando de mantener un tono de voz tranquilo. Solo por privacidad, respondió, pero supe que algo andaba mal. No era del tipo celoso, pero sentí como si una pared invisible se hubiera levantado entre nosotros. En los últimos días antes de abordar el barco, traté de reconectarme con Lily. Arreglé los estantes de la cocina, la llevé a su restaurante favorito, pero ella respondió con sequedad. La última noche la abracé, esperando recapturar algo de la calidez familiar, pero ella yacía inmóvil, como si solo quisiera que la soltara. A la mañana siguiente, cuando me despidió en el puerto, su abrazo fue frío, sus ojos ya no eran míos. Abordé el barco con el corazón apesadumbrado, preguntándome si la estaba perdiendo. Ahora, con el correo electrónico de Lee fríamente en mi bandeja de entrada, me di cuenta de que tenía razón. Había perdido a Lily, había perdido el hogar que una vez llamé mi refugio, pero todavía me tenía a mí mismo y juré que no los dejaría, a nadie, arrastrarme. Después de 10 meses en el mar, regresé a San Diego. El USS Abraham Lincoln atracó en una mañana neblinosa, la bocina del barco sonando como una despedida. Mis compañeros de tripulación abrazaron a sus familias, riendo y charlando, pero yo tranquilamente colgué mi mochila sobre mi hombro y bajé por la pasarela. El correo electrónico de Lily todavía me perseguía, cada palabra como una herida sin cicatrizar. No sabía qué esperaba al regresar, quizás una explicación o simplemente un fragmento de la vida que una vez tuve. Pero de pie frente a nuestra casa en San Diego, supe que todo había terminado. La casa, una vez mi refugio, ahora estaba vacía y fría. La puerta principal estaba entreabierta, el polvo cubría el porche. La empujé, las bisagras chirriando como un reproche. Los muebles casi habían desaparecido, el sofá, la mesa del comedor, el cuadro que habíamos colgado en la pared, todo se había desvanecido. Solo quedaban algunos artículos, una taza rota, algunos libros viejos y una manta arrugada en el suelo. El olor a humedad me golpeó como si el lugar hubiera sido abandonado hace mucho tiempo.
Me quedé en la sala de estar, sintiéndome como un extraño en la casa de otra persona. Lily se había mudado, llevándose cada rastro de nuestros 4 años de matrimonio. Revisé el dormitorio, el armario estaba vacío. Excepto por algunas de mis camisas colgando desoladamente, mi corazón se hundió, pero no lloré, el mar me había enseñado a mantener mi dolor dentro. Salí de la casa y conduje a Oregón, donde vivían mis padres. Quería encontrar algo de consuelo familiar en mi ciudad natal, pero durante todo el viaje mi mente se arremolinaba con 1000 preguntas. ¿Con quién vivía Lily? ¿Por qué hizo esto? ¿Y por qué nadie me lo dijo? El camino a mi ciudad natal fue largo y agotador. Los campos dorados de cebada bajo el sol del mediodía me recordaban mi infancia, una infancia llena de injusticias. Ryan, mi hermano menor, siempre fue el centro de atención de mis padres, era mimado, se le daba todo, mientras yo tenía que valerme por mí mismo desde una edad temprana. Traté de enterrar esos recuerdos, pero ahora regresaron, agudos y dolorosos. Cuando llegué a la casa de mis padres, el sol se estaba poniendo, la vieja casa de madera se veía igual, con su porche desgastado y macetas marchitas. Antes de que pudiera llamar, noté un coche aparcado en el patio, desde adentro resonaron risas, familiares y desgarradoras. Me quedé paralizado cuando vi a Lily salir, de la mano de un hombre. Entrecerré los ojos tratando de darle sentido y entonces mi corazón pareció detenerse. Era Ryan, mi hermano, de 32 años, con una sonrisa triunfante. Tenía su brazo alrededor de la cintura de Lily, como si ella le hubiera pertenecido desde el principio. Eran cariñosos, riendo, luego se subieron al coche y se marcharon justo ante mis ojos. Me quedé allí, incapaz de creer lo que acababa de ver. Lily, mi esposa, y Ryan, mi propia sangre, me habían traicionado de la manera más cruel. Abrí la puerta y entré furioso en la casa, mi ira surgiendo como un maremoto. Mis padres estaban en la sala de estar, papá leyendo un periódico, mamá tejiendo. Levantaron la vista momentáneamente sorprendidos de verme, pero no había calidez en sus ojos. Travis, ¿por qué no nos dijiste que venías?, preguntó mamá, su tono indiferente. No anduve con rodeos. Lily y Ryan, ustedes sabían esto, ¿verdad? ¿Por qué nadie me lo dijo? Mi voz tembló, no de tristeza sino de rabia. Papá dobló su periódico. Ya está hecho. Travis, ¿a quién puedes culpar? Lily necesitaba a alguien a su lado, no un hombre que siempre está en el mar. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Miré a mamá, esperando una explicación, pero ella solo asintió con la cabeza. Ryan es bueno con Lily, la cuida, a diferencia de ti. Siempre fuiste un tonto, no pudiste mantener a tu esposa y ahora la has perdido, te lo mereces. Estaba aturdido. Mis padres, la familia en la que confiaba, se estaban poniendo del lado de Ryan, defendiéndolo como si yo fuera el culpable. Ryan es mi hermano, dije entre dientes apretados. Me robó a mi esposa y ustedes llaman a eso correcto. Papá sonrió con su voz goteando desprecio. Eres un oficial de la Marina que no sirve para nada. Un fracaso en tu propia familia, no culpes a Ryan. Me quedé allí sintiendo otra puñalada en mi pecho. Desde la infancia mis padres habían favorecido a Ryan, le compraron un coche cuando ni siquiera tenía un trabajo estable, mientras yo pedía préstamos para la universidad, enviaba dinero a casa todos los meses, pero usaban la mayor parte para apoyar a Ryan. Había pensado que los lazos familiares lo superarían todo. Pero ahora me di cuenta de que solo era un extraño en esta familia. ¿Qué hice para que me trataran así?, pregunté. Mi voz ronca. Mamá me miró desprovista de emoción. Elegiste tu camino. Travis, no esperes que nadie te tenga lástima. Salí de su casa sin decir una palabra más. Afuera el atardecer ardía rojo como la sangre, pero dentro de mí solo había oscuridad. Lily, Ryan, mis padres, todas las personas que más amaba me habían dado la espalda. Me subí a mi coche, decidido a obtener respuestas. Aceleré hacia el apartamento de Ryan, a unos 30 minutos de distancia. No sabía qué haría cuando me enfrentara a él y a Lily, pero necesitaba enfrentar la verdad. Por dolorosa que fuera, las calles de Oregón se extendían ante mí tan borrosas como mi mente, una casa vacía, una familia rota. No me quedaba nada a lo que aferrarme, pero en medio del dolor, una chispa se encendió. No dejaría que me destruyeran. Soy Travis, un marinero, y me levantaré de nuevo, incluso si tengo que empezar de cero. El camino al apartamento de Ryan serpenteaba a través de campos de cebada dorada marchita. El atardecer se desvanecía, dando paso a la oscuridad. Pisé el acelerador, el rugido del motor ahogando los pensamientos caóticos en mi mente, pero los recuerdos, como olas, seguían surgiendo, arrastrándome de vuelta a mi infancia, una época en la que siempre fui el extraño en mi propia familia. Recordé los días en que Ryan y yo jugábamos en los campos detrás de nuestra casa. Yo, un niño escuálido, siempre le daba todo a Ryan, la bicicleta nueva, el trozo más grande de pastel, incluso los elogios de nuestros padres.
Ryan era el centro de toda la atención, tenía una sonrisa radiante, una personalidad despreocupada y parecía que mis padres solo tenían ojos para él. Ryan es tan inteligente, decía mamá, aunque solo obtenía notas promedio en la escuela. Mientras tanto, yo me enterraba en los estudios, hacía trabajos ocasionales para comprar libros, pero rara vez recibía una mirada de mis padres. Travis, tienes que valerte por ti mismo, decía papá, como si yo no fuera su hijo. Una vez, cuando tenía 15 años, ahorré durante un año entero para comprar una bicicleta usada, estaba tan orgulloso, paseando con ella por el pueblo, sintiendo que había conquistado el mundo, pero solo unos meses después mis padres le compraron a Ryan una bicicleta nueva y brillante, aunque él nunca trabajó para ello. Le pregunté a mamá por qué y ella solo se encogió de hombros. Ryan necesita estímulo. Me tragué la amargura, diciéndome a mí mismo que no necesitaba justicia, solo más esfuerzo, pero en el fondo sabía que no estaba bien. Cuando me alisté en la Marina a los 18 años, mis padres lo llamaron una elección tonta. La Marina, sufrirás toda tu vida, dijo papá, su voz cargada de decepción. Mientras tanto, Ryan, de solo 12 años en ese momento, era elogiado solo por jugar baloncesto. Dejé mi ciudad natal con una mochila y unos pocos dólares, sin una sola palabra de aliento de mi familia. En los años siguientes, envié dinero a casa, esperando ayudar a mis padres a salir adelante, pero luego descubrí que usaban la mayor parte para apoyar a Ryan, comprándole ropa, pagando su alquiler, incluso consiguiéndole un coche cuando estaba desempleado. Llamé para preguntar y mamá solo dijo, Ryan necesita más ayuda que tú. Me quedé en silencio, pero mi corazón se resquebrajó. Esos recuerdos que había tratado de enterrar profundamente, pensé que como adultos las cosas cambiarían, que Ryan y yo podríamos ser verdaderos hermanos, que mis padres me mirarían con orgullo, pero ahora, sabiendo que Ryan robó a Lily, escuchando a mis padres defenderlo, me di cuenta de que me había estado mintiendo a mí mismo. Mi familia nunca fue un lugar donde yo perteneciera. Ryan no solo se llevó mi amor, se llevó los años que sacrifiqué, los sueños que había construido. Las luces de la calle comenzaron a parpadear y el apartamento de Ryan estaba cerca. Agarré el volante tratando de contener mi ira, no sabía qué diría cuando me enfrentara a él y a Lily, tal vez solo necesitaba mirarlos a los ojos para ver claramente cómo me habían traicionado, o tal vez solo quería demostrar que seguía en pie, incluso después de que intentaran pisotearme. El apartamento de Ryan se encontraba al final de una calle estrecha, un edificio bajo con la pintura blanca pelada. Aparqué el coche, apagué el motor, pero no me apresuré a salir. La noche de Oregón estaba helada, mi aliento empañaba el parabrisas. Levanté la vista hacia la ventana del tercer piso, donde una cálida luz amarilla se derramaba como si perteneciera a un mundo acogedor en el que ya no encajaba. En mi mente la imagen de Lily y Ryan de la mano fuera de la casa de mis padres todavía ardía como una herida que no dejaba de sangrar. Respiré hondo, diciéndome a mí mismo que necesitaba hacer esto, no para discutir, sino para enfrentar la traición de frente y seguir adelante. Soy Travis, un marinero, y no huyo. Llamé a la puerta, el sonido resonando bruscamente en el silencioso pasillo. Después de un momento la puerta se abrió y allí estaba Lily. Vestía un suéter holgado, su cabello rubio recogido con soltura, pero sus ojos ya no eran los de la esposa que una vez amé, eran fríos, teñidos de sorpresa e irritación. Travis, ¿qué haces aquí? Su voz tembló ligeramente, pero no con remordimiento. No respondí de inmediato, solo la miré, buscando cualquier rastro de la mujer que prometió esperarme después de cada viaje, pero ella se había ido, reemplazada por una extraña. Ryan apareció detrás de ella, sosteniendo una botella de cerveza, con una sonrisa en su rostro como si yo fuera una broma. Mucho tiempo sin verte, hermano mayor, dijo, su tono goteando provocación. Apreté los puños, reprimiendo la ira que crecía dentro de mí. Necesitamos hablar, dije, mi voz baja pero firme. Lily se cruzó de brazos, mirándome como si fuera un intruso. ¿Hablar de qué? Todo está claro, Travis. Entré sin esperar una invitación. El apartamento era pequeño, desordenado, con olor a cerveza y perfume barato. Este era el lugar que Lily eligió para dejarnos. No pudiste retenerme, ¿verdad? Lily habló primero, su voz afilada como una cuchilla. Siempre estabas en ese barco, dejándome sola. Ryan estaba aquí, me entiende, me cuida. ¿Qué sabes tú de mí ya? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Quería gritar que lo había sacrificado todo, noches sin dormir en el mar, enviando dinero a casa para que ella pudiera vivir cómodamente, sueños que pospuse por ella, pero solo me quedé allí, mirándola, sintiendo que mi corazón se resquebrajaba aún más. ¿Y esa es tu excusa para acostarte con mi hermano?
Pregunté. Mi voz se rompió. Lily sonrió sin una pizca de arrepentimiento. Eres inútil, Travis, no me mereces. Ryan se rió a carcajadas, poniéndose junto a Lily y rodeándola con un brazo por la cintura. Ríndete, hermano. Perdiste, Lily es feliz conmigo, vuelve a tu barco y déjanos en paz. Lo miré, al hermano al que siempre le había permitido salirse con la suya, al que había protegido, Ryan, con una cara tan parecida a la mía, pero ojos llenos de resentimiento. Recordé cómo siempre intentaba superarme, desde pequeñas cosas como quién podía correr más rápido hasta alardear ante nuestros padres de sus logros triviales. Ahora había ganado. No por talento o esfuerzo, sino robando a la mujer que amaba. Ryan, dije lentamente, ¿crees que esto te hace mejor que yo? Eres solo una sanguijuela, viviendo de mamá y papá, del dinero que enviaba a casa, y ahora has tomado a mi esposa. ¿Estás orgulloso de eso? Ryan se congeló, su sonrisa desvaneciéndose, pero Lily interrumpió, su voz chillona. No lo insultes, Ryan es un hombre de verdad, no como tú, siempre aferrado a ese barco. La miré, a la esposa con la que una vez pensé que envejecería. Lily, le dije, me dijiste que me amabas, prometiste que esperarías, ahora estás aquí junto a mi hermano, llamándome un fracaso. ¿Alguna vez has pensado que podrías estar equivocada? Se quedó en silencio, pero sus ojos lo decían todo. No sentía remordimiento. Ya no te amo, Travis, dijo con frialdad, soy feliz con Ryan, vete. Me quedé allí sintiendo que mi corazón se aplastaba. Me había preparado, pero la verdad dolió más de lo que había imaginado. Ryan sonrió, levantando su botella de cerveza como si brindara por su victoria. ¿La escuchaste, hermano? Lárgate. No dije nada más, me di la vuelta y salí por la puerta, que se cerró de golpe detrás de mí como un punto final. Afuera el viento cortaba como el hielo, pero no sentía nada más que vacío. Los había enfrentado, había mirado directamente su traición, pero no alivió mi dolor. En cambio, fue como un cuchillo final que cortaba el último hilo que me unía a Lily, a Ryan, a lo que una vez llamé familia. Me subí al coche y me alejé en la oscuridad. Las calles de Oregón estaban borrosas como el futuro que tenía por delante. No lloré, pero mi corazón estaba pesado. Lo había perdido todo, mi esposa, mi hermano y mi fe en la familia. Pero en medio del dolor, una chispa parpadeó. Todavía me tenía a mí mismo. Soy Travis, un marinero. Y había sobrevivido a tormentas en el mar. Sobreviviría a esta. Pisé el acelerador, dejando atrás el apartamento de Ryan, dejando a Lily y sus insultos. No sabía a dónde iba, pero sabía una cosa, no dejaría que me definieran. Me levantaría de nuevo, incluso si estaba solo. En los días siguientes a mi confrontación con Lily y Ryan, fui como un fantasma. Regresé a San Diego, alojándome temporalmente en una pequeña habitación de alquiler cerca de la base naval, tratando de concentrarme en el trabajo para olvidar el dolor, pero los procedimientos de divorcio, como una ola masiva, me arrastraron a una dura realidad. Me senté en la oficina del abogado, frente a pilas de papeles llenos de palabras y números, sintiendo como si estuviera firmando el certificado de defunción de nuestro matrimonio de 4 años. A través de su abogado Lily exigió una división equitativa de nuestros bienes. La casa en San Diego, que compré con un préstamo militar y puse a mi nombre, era irrelevante. Según la ley de California, estábamos casados, por lo que ella tenía derecho a reclamar el 50% de su valor. Había derramado sudor, esfuerzo y noches sin dormir en el mar para pagar esa casa, pero ahora se reducía a un número en una mesa de negociación. Mi abogado, un hombre de mediana edad con voz tranquila, explicó, Travis, podrías luchar, pero tus posibilidades de ganar son escasas, el tribunal lo dividirá por igual. Asentí, sin decir nada. No quería discutir, no quería prolongar el dolor. Nuestra cuenta conjunta, donde depositaba la mayor parte de mi salario, estaba drenada. Lily había tomado $20,000 antes de enviar el correo electrónico de divorcio y exigió la mitad de lo que quedaba. No tenía una cuenta separada para protegerme. Un error que lamentaría para siempre. Después de semanas de negociaciones, el tribunal dictaminó que Lily obtendría el 50% del valor de la casa, equivalente a $150,000, y $30,000 de nuestros ahorros. Tuve que vender la casa para pagarle, ya que no tenía suficiente dinero en efectivo. La casa donde soñaba con construir una familia ahora era solo una deuda. El día que firmamos los papeles de divorcio vi a Lily en el juzgado. Vestía un vestido rojo, meticulosamente maquillada, de pie con confianza junto a su abogado. No me miró, no dijo una palabra. Firmé mi nombre, mi mano temblaba ligeramente, pero mantuve mi rostro inexpresivo. Cuando terminó, se fue sin mirar atrás. Supe más tarde que ella y Ryan se habían mudado a Miami.
Viviendo lujosamente de la liquidación del divorcio, no me importó, solo quería romper todos los lazos con ella, con él. Pasado, salí del juzgado y pisé las calles de San Diego, el sol brillaba, pero dentro de mí había un vacío, había perdido mi casa, una gran parte de mis bienes y mi fe en el amor, pero me dije a mí mismo que todavía tenía mi trabajo, mis compañeros de tripulación y a mí mismo, soy Travis y no perdería más. Los meses posteriores al divorcio fueron los más difíciles de mi vida. Me trasladé a Norfolk, Virginia, cerca de una nueva base naval, vendí la casa de San Diego y usé el dinero restante para comprar un pequeño apartamento, solo un dormitorio, una cocina pequeña y una ventana con vistas al mar. Era modesto, pero para mí era un nuevo comienzo. Un lugar libre de las sombras de Lily y Ryan. Me sumergí en el trabajo, como siempre hacía cuando enfrentaba la agitación. La marina era mi ancla. Lideraba a jóvenes marineros, los entrenaba y encontraba alegría en ayudarlos a crecer. Mis compañeros de tripulación notaron un cambio en mí, más callado pero más dedicado. Una tarde mi oficial al mando me llamó a su oficina y me informó que había sido ascendido. Travis, te lo has ganado, dijo, estrechándome la mano. Sonreí, sintiendo un destello de orgullo por primera vez en meses. No le dije que necesitaba este trabajo para sobrevivir, para no ahogarme en la pena. Fuera del trabajo, comencé a hacer voluntariado. Me uní a un centro de apoyo a veteranos, ayudándolos a encontrar trabajo y reintegrarse a la vida civil. Allí conocí a personas que lo habían perdido todo, hogares, familias, incluso la esperanza, pero aún así se levantaron. Me hicieron darme cuenta de que no estaba solo. Un veterano mayor, Joe, una vez me dijo: Travis, la vida es como el mar, a veces las olas te derriban, pero mientras respires, tienes la oportunidad de seguir nadando. Sus palabras fueron como una pequeña llama que me calentó durante los días más oscuros. También encontré alegría en cosas simples. Salía a correr por la playa todas las mañanas, sintiendo el aire salado en mi piel. Aprendí a cocinar, aunque solo platos básicos como huevos fritos o espagueti. Hice amistad con algunos vecinos. Una pareja de ancianos a quienes les encantaba contar historias y un joven marinero que a menudo me preguntaba sobre la marina. Mi vida ya no tenía rastros de Lily, Ryan o mis padres, pero era más ligera, como el mar después de una tormenta. Una decisión importante que tomé fue detener todo apoyo financiero a mis padres. Antes les pagaba automáticamente sus facturas todos los meses, electricidad, agua, medicamentos, incluso el seguro del coche. Lo hacía porque pensé que era mi deber, aunque nunca me lo agradecieron, pero después de lo que pasó, la forma en que defendieron a Ryan, me llamaron un fracaso. No pude continuar. Cancelé los pagos, bloqueé las cuentas vinculadas y corté todo el apoyo. No mucho después, mi madre llamó. Su voz frenética: Travis, ¿por qué no se pagan las facturas? Estamos atrasados con la electricidad y los medicamentos de tu padre se están agotando. Ayúdanos, por favor. Agarré el teléfono, recordando sus insultos. Mamá, no puedo más, dije, mi voz tranquila pero firme. Te las arreglarás, suplicó, pero colgué, sintiendo como si me hubiera quitado una pesada carga. Tuvieron dificultades financieras, sabía que se habían acostumbrado a depender de mí, a gastar mi dinero en Ryan y en sus propias necesidades. Pero esta vez estaba decidido a no volver atrás. No estaba enojado, simplemente no estaba dispuesto a seguir sacrificándome por personas que no me valoraban. Corté el contacto, dejando el pasado atrás. Me paré en el balcón de mi apartamento, mirando al mar. El sol se ponía, pintando el horizonte de oro. Ya no era el Travis de aquellos días traicionados e insultados, era un nuevo Travis, un marinero, un amigo, un hombre aprendiendo a amarse a sí mismo. Respiré hondo, sintiendo la brisa marina. La vida continuaba y yo estaba listo para afrontarla día a día. Ha pasado un año desde que firmé los papeles de divorcio. Mi vida en Norfolk se ha asentado en un ritmo, un trabajo estable, un apartamento pequeño y ordenado, y un trote matutino por la playa. Ya no pienso mucho en Lily o Ryan, pero las cicatrices que dejaron todavía persisten como un dolor sordo que aparece cuando cambia el viento. He aprendido a vivir con ello. He aprendido a no dejar que el pasado me arrastre, pero una tarde, al regresar del centro de veteranos, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Travis, soy Lily, ¿podemos hablar, por favor? Me hundí en una silla, mirando la pantalla. Mi corazón se aceleró, no por emoción sino por shock. Eliminé su número, borré los recuerdos de ella. Pero la voz de Lily parecía resonar desde el pasado. Adjunta al mensaje había una foto de Lily, su cabello despeinado, su rostro demacrado, ojeras bajo los ojos. En su brazo se destacaban hematomas vívidos como marcas de una paliza. Miré la foto, sintiendo como si alguien me estuviera ahogando, no porque todavía la amara, sino porque nunca esperé que terminara así. Dudé, luego le envié un mensaje de texto: adelante.
El teléfono vibró al instante, me estaba llamando, respiré hondo y respondí. Travis. La voz de Lily era frágil, muy lejos de la confianza que había mostrado de pie junto a Ryan. Lo siento, me equivoqué, quiero volver. Me quedé en silencio, dejándola continuar. Su voz ahogada en sollozos, explicó que la vida con Ryan había sido un error. Ryan era alcohólico, a menudo borracho y abusivo, dejándole hematomas como los de la foto, había derrochado la liquidación del divorcio en juegos de azar y fiestas. Habían sido desalojados de su apartamento de Miami y ahora estaban amontonados en la habitación de un motel deteriorado. Me di cuenta de que eras bueno, Travis, dijo, lamento haberte dejado, por favor, dame otra oportunidad. Escuché, pero no sentí nada más que vacío. La mujer que me había llamado inútil y que había elegido a mi hermano en mi lugar ahora estaba suplicando volver con un rostro demacrado y hematomas. Recordé las noches en que ella y Ryan se burlaron de mí, su fría mirada en el juzgado. Lily, dije con calma, elegiste tu camino, ya no soy tu puerto. Ella lloró, suplicó, dijo que no tenía a nadie más, pero colgué sin responder más. Miré por la ventana el mar brillando bajo la luz de la luna. Extrañamente no estaba enojado ni herido, solo sentí alivio, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que había estado abierta demasiado tiempo. Algún tiempo después, recibí noticias del tío John, el hermano de mi padre. Me dijo que mis padres estaban pasando dificultades económicas desde que dejé de apoyarlos, habían vendido tierras para pagar deudas y se habían mudado a una casa más pequeña, pero nadie se puso en contacto conmigo. Ryan y Lily, por lo que escuché, seguían sumidos en la miseria. Él era adicto. Ella apenas subsistía con trabajos ocasionales. Una parte de mí una vez quiso que pagaran, pero ahora solo sentía lástima. Habían elegido sus caminos y yo ya no guardaba ningún resentimiento. Mi vida en Norfolk se volvió más significativa, fui ascendido de nuevo, convirtiéndome en uno de los oficiales más respetados. El trabajo me mantenía ocupado, pero encontré alegría en asesorar a jóvenes marineros, ayudándolos a superar desafíos que yo mismo había enfrentado. Continué haciendo voluntariado en el centro de veteranos, donde no solo ayudaba a otros, sino que también me sanaba a mí mismo. Nuevos amigos, desde Joe. Con sus historias de guerra hasta la vecina que traía galletas caseras, se convirtieron en mi nueva familia. También comencé a abrirme más, no me apresuraba a enamorarme, pero ya no le tenía miedo. Aprendí a valorarme a mí mismo, a entender que mi valor no residía en quienes me habían abandonado. Cada mañana, corriendo por la playa, sentía una sensación de libertad. El mar seguía allí, poderoso e inmutable, como yo ahora. Mirando hacia atrás, me di cuenta de la mayor lección: la vida no es justa, pero tengo el poder de elegir cómo afrontarla. Lily, Ryan, mis padres, me hirieron, pero no me definen. Resurgí de las cenizas, construí una nueva vida. No para demostrarle nada a nadie, sino para vivir fiel a mí mismo. Ya no guardo rencores, solo estoy agradecido por haber sido lo suficientemente fuerte como para seguir adelante. Una tarde me paré en mi balcón, observando el atardecer. La luz dorada se extendía sobre el mar como una promesa de días más brillantes. Sonreí, respirando el aire salado. Soy Travis, un marinero, un superviviente, y encontré paz, no en los demás, sino en mi propio corazón.